La doctora Patricia Pozos nos dirá cómo observa precisamente la situación a la fecha, en vísperas ya de cumplir también 3 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Muy buen día, doctora, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Pues justo, doctora, nos interesa que nos comente cómo está viendo usted estas campañas nuevamente de desprestigio en torno del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo a raíz pues de esta firma del acuerdo para elevar a rango de seguridad nacional las obras y proyectos. Sí, mira, yo creo que como ya lo he comentado en otras ocasiones, digamos que los que están en contra del gobierno, pues es básicamente el sector empresarial, básicamente los grandes consorcios económicos que han hecho muchos negocios, principalmente a partir de la instauración del modelo neoliberal en México. ¿Sí? Entonces, pues al momento en que el gobierno empieza a generar otras dinámicas, empieza a restringir ciertos sectores de ganancia en los que pueden participar, pues entra esta estrategia que bien has comentado de un golpe blando, en el cual pues no es un golpe tan drástico como el golpe militar, pero es una estrategia que trata de buscar el debilitamiento de los gobiernos, sobre todo los progresistas, y que se ha implantado en América Latina. Entonces ahora con esta estrategia que pues emprende el gobierno para pues proteger las obras que considera estratégicas en su gobierno, pues lo están tachando de autoritario, ¿no? Y pues creo que son parte, como dices, del desprestigio, porque una de las fases de este golpe blando es precisamente la parte que se llama ablandamiento y que pretende generar un descontento con los individuos a fin de propiciar el descontento social, el malestar, con falsos rumores para que la población pues empiece a ver mal al gobierno. Y desde mi punto de vista, bueno, pues lo veo como una estrategia que está buscando el gobierno para protegerse desde una vía legal de amparos que puedan promover en contra de estas obras, que como hemos visto también, pues ya es un camino que ha encontrado la oposición para estar deteniendo ciertas estrategias que está buscando el gobierno, por ejemplo, con la política energética. Sí, doctora Patricia Pozos, la saluda Sósimo Camacho, doctora en Economía, maestra en Estudios Políticos y Sociales, profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la Escuela Nacional de Trabajo Social y en la Facultad de Economía. También queríamos preguntarle cuáles son las características que observa en estos momentos de la aplicación del golpe blanco. Se lo pregunto porque, bueno, podríamos decir algunos, bueno, resulta que no es un golpe blando, es la oposición de manera natural en un régimen democrático que también critica al gobierno y está en contra de manera legítima también en algunos de sus proyectos. Pero ¿qué es lo que lo hace que no nada más sea esto, sino también es, en efecto, un golpe blando o el intento de aplicar las fases de golpe blando? Mira, yo creo que para poder darnos cuenta de eso es quiénes son los que están promoviendo y desde dónde estamos viendo que surgen todos estos ataques. No es un ataque que venga de las luchas históricas que hemos tenido en el país. Yo creo que hay una crítica legítima y hay problemas muy fuertes en el país. Hay, digamos, por ejemplo, trabajadores de la salud, trabajadores del magisterio, ambientalistas que han venido denunciando problemas ya desde hace mucho tiempo, pero que son problemas específicos y que han venido dando la lucha. Y lo que yo estoy viendo como el golpe blando, pues son las estrategias que vienen en los medios de comunicación, que cuando habíamos visto que, por ejemplo, en Televisa, en estas pues grandes empresas de medios informativos, también en el radio como Grupo Fórmula, le dediquen tanto tiempo a estar difundiendo este tipo de ideas en contra del gobierno y que pues en otros momentos no lo hacían,
¿no? Digamos, toda la cuestión de las críticas que se han hecho a los gobiernos priistas y panistas previos, que pues ahora sí le dan mucha difusión, por ejemplo, cápsulas informativas de este decreto de Andrés Manuel López Obrador, porque les da interés en informar a la población de cuándo acá gastaban tanto dinero en estas campañas, y que sabemos que actualmente el gobierno ya no tiene esa estrategia de estar pagando spots publicitarios a favor de sus políticas, ¿sí? Que ha sacado de la nómina a muchos difusores de opinión pública. Entonces creo que desde ahí es donde vemos, bueno, cómo se gasta tanto dinero, ¿no? Porque no son baratos estos medios informativos, y que dediquen tanto tiempo a estar difundiendo estas ideas en contra del gobierno, y que están destinados pues a cierta parte de la población, ¿no? Entonces yo creo que es por ahí donde vemos, y pues muy agrupado en estas empresas, por ejemplo, Televisa, Grupo Fórmula, que son muy ligadas pues a este grupo empresarial que está en contra de las políticas que ha promovido López Obrador. Doctora, también, bueno, nosotros veíamos cómo les ha fallado un poco su estrategia, ¿no? Primero buscaban controlar el Congreso a partir de las elecciones intermedias y crearon esta alianza, el empresario Claudio X González Guajardo a la cabeza, esta alianza con partidos políticos de oposición, específicamente con el PRI, el PAN y el PRD, para buscar no solamente tener pues mayor presencia en la Cámara de Diputados, sino sobre todo a acotar los presupuestos del gobierno federal que destina a justo todos estos programas sociales. Además, para retrogradar lo que ya se había pues avanzado en términos de reformas, y por supuesto en el tema de la revocación del mandato, primero estaban muy activos a inicios del gobierno, como están viendo que la aceptación del presidente López Obrador es superior al 60%, pues ya no quieren ese mecanismo de la democracia, ¿no? El propio INE está siendo un factor para frenar este mecanismo de la democracia al que tenemos derecho los mexicanos. Todo esto, desde su punto de vista, haría o generaría una situación de mayor confrontación, es decir, que esto los está desesperando aún más a estos sectores que se oponen al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sí, yo creo que sí les preocupa mucho. Por ejemplo, este ejercicio de revocación de mandato pues está desprestigiando bastante, y pues yo creo que está el temor de que sea un ejercicio que se quede para posteriores presidentes, ¿no? Entonces, bueno, pues como bien comentas, por ejemplo, el viernes salió publicado, ¿no? Por una encuesta que genera un periódico de difusión nacional, pues esta aprobación que tiene el presidente. Entonces también vemos que no han llegado a tener éxito estas campañas de desprestigio que se corren por los medios de comunicación, sino que el presidente todavía tiene pues apoyo de la gran mayoría. Entonces, pues yo sí creo que puede venir un reagrupamiento tal vez de estos sectores empresariales, y que busquen reforzar estas medidas. Y sabemos que los sectores empresariales pueden generar problemas económicos en los países, pueden generar desabasto, pueden generar fuga de capitales, pueden dejar de hacer inversiones, y esto pues genera problemas económicos, puede generar desempleo, y eso pues obviamente genera pues problemas para la subsistencia de la población, y sí podrían tener un efecto. Entonces pues por ahí podríamos tener como algún recrudecimiento en sus propuestas, y pues vemos que ya están agrupándose también algunos que intentan formar un nuevo partido político. O sea, sí estamos viendo movimientos de la oposición, que también aquí quisiera aprovechar para aclarar: una cosa es ser de izquierda y otra cosa es ser oposición al gobierno, ¿no? Porque muchas veces creer que estar criticando todo lo que se hace es ser de izquierda,
y pues eso no es lo que marca la izquierda o la derecha en la política. Sí, doctora, estamos a mitad del sexenio prácticamente, ya estamos a mitad del sexenio, y la oposición de derecha no ha tenido ni digamos que ni la oportunidad siquiera de articular algún tipo de desestabilización, precisamente por el apoyo con el que cuenta el presidente Andrés Manuel López Obrador aún todavía a mitad de su sexenio. Digo, es algo también extraordinario porque está de hecho cercano al 70%. Esta encuesta de un periódico que es contrario a él señala que es del 68%. Quiere decir que probablemente la aceptación todavía es mayor entre la población. Pero estamos, como le comentaba, a mitad del sexenio, no les ha salido nada a los empresarios, no ha habido desestabilización económica a pesar de estar o de pasar, de atravesar la peor recesión, probablemente gracias a la pandemia, la peor recesión mundial desde 1929, y que, bueno, pues no ocurrió este desencanto social como para que generaran manifestaciones públicas de rechazo al actual gobierno. Eso no ha ocurrido hasta el momento, me refiero a manifestaciones masivas. Pero bueno, ¿qué es lo que podrían todavía intentar y qué expectativas de éxito les ve usted a este tipo de oposición? Pues mire, yo creo que pues sí, tal vez como país estábamos ya totalmente hartos, cansados de toda la corrupción, de todos los malos manejos, del saqueo del país por los presidentes y por los gobiernos anteriores. Entonces, creo que esta nueva administración que está encabezando el presidente, pues si bien se queda corta lo que nosotros quisiéramos que se pudiera arreglar, creo que sí está marcando un cambio, están estrategias que han ido beneficiando al país. Entonces, por ello yo creo que sigue teniendo este respaldo, ¿no?, a su gobierno. Y pues yo creo que, como decía hace rato, van a seguir reorganizándose los empresarios, van a seguir recrudeciendo esta parte del golpe blando, van a seguir sacando mucho más publicidad en contra del gobierno con base en estas rumores, engaños, tratando de manipular ciertas movilizaciones sociales. Entonces, pues a mí lo que me preocuparía un poco serían estas estrategias, por ejemplo, de desabasto, o por ejemplo ahorita los problemas que tenemos de inflación, que si bien ahorita por algunos documentos que se han manejado también, pues se habla de un factor externo por el elevado costo en las materias primas, pues se sabe que ellos también podrían tener cierto efecto en estas cuestiones económicas porque dominan pues el mercado. Entonces, pues a mí me preocuparía por ese lado, pero yo creo que también pues tienen que ver también medir esos costos, porque finalmente una desestabilización económica general pues no nos conviene a nadie en esta situación. Como bien lo mencionas, que estamos en la pandemia, no termina, y que lamentablemente pues está previendo que venga otra ola que pues lamentablemente afecta mucho a los mercados y digamos al mercado laboral. Doctora Pozos, también, bueno, en este reagrupamiento del que nos menciona, esta reorganización que estarían haciendo los empresarios, pues porque no les ha resultado hasta ahora sus estrategias, siempre está la sombra de la violencia, es decir, no solo generar un debilitamiento en el ámbito económico, lo que ya han venido haciendo, que es no invertir en México, tratar de desestabilizar la economía, etcétera. Esta parte de la violencia, que siempre es un factor que debemos de estar atentos, estaría presente en caso de que pues nada le siga saliendo y que todo se perfile para las elecciones de 2024 favorable a Morena y a todo lo que significa la Cuarta Transformación. Podría ser parte del espectro de este golpe blando, pues ya pensando que se vaya endureciendo de alguna manera.
Pues yo no lo creo así, ¿eh? Yo realmente, pues más bien no lo espero y no veo como indicios a que vayan a tratar, pues a ejercer más violencia. Eh, yo creo que van a seguir las campañas de desprestigio, tratar de molestar a la población, y yo creo que ahí pues el gobierno tiene que ser un poco más incisivo en pues dar a conocer los logros que se han tenido, porque ahí considero que, bueno, las mañaneras, si bien son un mecanismo para informar a la población, siento que pues falta un poco más, pero por ejemplo este espacio como el que ustedes están llevando a cabo, yo creo que sí ayuda mucho para pues que la población se informe de verdad. Entonces, yo creo que el hecho de que la mayor parte de la población pueda estar informada, que podamos tener como este tipo de análisis crítico, puede apoyar mucho a que la población esté informada y a contrarrestar estas estrategias que puedan llevar adelante estos grupos y pues parar también esta cuestión de el peligro de violencia que yo creo que tampoco va a poder cuajar en nuestro país. Sí, doctora, en esta, como bien comenta, no puede cuajar esta violencia y no pueden cuajar tantas cosas precisamente porque, bueno, estos personajes que se están aglutinando para desde la derecha tratar de hacer un golpe blando en contra de la administración de Manuel López Obrador, pues tampoco tienen muchas simpatías o herramientas desde el punto de vista social que puedan generar adhesiones masivas a sus intenciones. Pero usted identifica a determinados sector empresarial en este golpe blando, porque bueno, también sería bueno si usted nos aclarara si considera que todo el sector empresarial, gran sector empresarial, también está en esta misma estrategia o hay diferencias incluso entre ellos. Claro, hay diferencias. Digamos, hay, como sabemos, una parte de los empresarios que ha decidido, pues, apoyar o más bien aliarse con la nueva administración y tener acceso a, pues, hacer parte también de las obras estratégicas que está impulsando el gobierno federal, porque no todo lo está construyendo el gobierno, digamos. Sabemos que se desmanteló toda esta capacidad productiva que se tenía y pues se tiene que también apoyar de la iniciativa privada. Entonces hay empresas que están en la cuestión de la construcción del Tren Maya, están en lo del aeropuerto. Entonces, también lo que se está promoviendo con la reforma eléctrica, pues tampoco es cerrarle el paso al capital privado, sino más bien es regular esa participación. Entonces, hay algunos que, bueno, sí se aliaron y hay otros que obtenían ciertos beneficios, no por los medios pues normales de licitación, sino tenían adjudicaciones directas, como por ejemplo la empresa Kimberly Clark, ¿no? Que pues algunos periodistas han pues dado algunos datos y pues un dato interesante de Kimberly Clark es que obtuvo, por ejemplo, concesiones para extraer agua, ¿sí? Y que esas concesiones pues eran por 50 años, algunas ya se le cancelaron, pero todavía tiene algunas otras. Entonces, el ya no tener acceso a ese tipo de beneficios, pues siento que son los empresarios que han estado pues en contra, ¿sí? Y porque ya no tienen la posibilidad de tener esos negocios y entradas de dinero, pero entonces no podemos generalizar que todos los empresarios, sino solo algunos sectores. Doctora, también en una parte de sus reflexiones nos hablaba de la izquierda y cómo no necesariamente estar criticando y criticando te vuelve de izquierda. ¿Cómo ha visto esta parte? O sea, digamos, acompañamiento de un sector que sí se ha identificado como de izquierda, pero que está exageradamente crítico
contrario a lo que ocurría en otros gobiernos, ¿no? ¿Cómo le están haciendo el juego a la derecha a partir de esta excesiva crítica o incluso en ocasiones ni siquiera fundamentada? Sí, mira, es un peligro esta situación porque incluso pues son críticas que podrían ser utilizadas por la propia derecha para golpear al gobierno. Entonces yo creo que es muy importante poder hacer críticas, pero en sus determinadas dimensiones y también entendiendo la situación en la que nos encontramos, porque como les comentaba al inicio, llevamos ya 4 décadas de un neoliberalismo con ciertas reformas estructurales que modificaron toda la dinámica económica en nuestro país, y no nada más de nuestro país, sino a nivel mundial. Entonces, tratar de revertir eso de manera rápida en 3 años, pues es imposible. Entonces, la izquierda creo que nos corresponde ser críticos, seguir criticando, no podemos simplemente dar un apoyo, pero sí en sus ciertas dimensiones, y también reconocer los avances y ver hacia dónde o cómo podríamos también apoyar en la crítica al capital, porque creo que otro error pues es centrarnos solamente en criticar al gobierno y no criticar o no decir nada en contra de estas grandes empresas que son las que han tenido gran beneficio, que están saqueando al país y que no se les toque, ¿no? Entonces creo que, bueno, desde mi punto de vista, ahí es como una tarea de la izquierda que pues también tenemos que ver el origen de estos problemas, y gran parte es por estos beneficios que siempre buscan y que pues que es el motor, ¿no? de estas empresas, buscar siempre sus ganancias. Y no queremos despedirla sin preguntarle cuál es su balance de estos 3 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, qué le falta consolidar, porque ya se habla de que pues ya en un 90% estaría el avance. Sin embargo, pues como usted bien dice, en 3 años es muy difícil desmontar pues todas estos mecanismos, no solamente de saqueo, sino incluso pues de corrupción, de grandes circunstancias y de violencia, por supuesto, todo lo que nos ha ocurrido en términos de violencia generada desde una política pública que fue la de Felipe Calderón, de supuesta guerra contra el narcotráfico. ¿Cómo evalúa pues estos 3 años del presidente López Obrador? Pues mira, desde mi punto de vista, yo creo que sí ha avanzado en la transformación que prometió y por la cual los mexicanos votamos para que él estuviera ahí. Yo creo que sí se ha avanzado en ese cambio. Vemos cambios, por ejemplo, en la política, digamos, en tratar de resolver ciertos problemas. Por ejemplo, el problema enorme que tenemos de Ayotzinapa. Si bien pues es complicado y quisiéramos ya ver responsables, pero sí es otro trato, se ha avanzado. También el reconocimiento a luchadores sociales, que son como más simbólicos, pero que marca otra forma, ¿no? Por ejemplo, darle la medalla a Belisario Domínguez a Rosario Ibarra de Piedra, mover los restos de Valentín Campa a la Rotonda de los Hombres Ilustres, cuestiones por ejemplo, que quiere uno, ¿no? Ya ver culpables de corrupción, y pues ya tenemos ahí ciertos personajes que están siendo acusados, cosa que antes no se veía, que también uno siempre queda así de, bueno, sí les van a armar bien los casos, sí los van a encerrar, pero al menos ya están acusados y ya se persigue a gente por enriquecimiento ilícito. En términos económicos, yo creo que se ha avanzado mucho en esta cuestión de ya no perdonar el pago de impuestos a empresas. Se ha recaudado bastante por este cobro de adeudos de empresas como Coca-Cola, Bimbo, que no habían pagado sus impuestos, y que, por ejemplo, pues casi 1 billón de pesos se recuperó por adeudos atrasados. ¿Sí? Que ha ayudado también en la cuestión de la campaña de vacunación. Yo creo que
ha sido muy buena, donde todo, pues se ha dado prioridad a ciertos grupos y se ha ido avanzando en ese sentido. Entonces creo que por ahí va bien. Claro que nos gustaría algunas otras cosas, por ejemplo, en lo personal me gustaría que se avanzara más en una reforma fiscal, que pagaran más los que más tienen, pero pues también entendemos que la situación económica de crisis mundial, como se ha mencionado, pues tal vez no sea el mejor momento para empezar a generar este tipo de cambios. Entonces, el hecho de estar recaudando, de señalar como delito las empresas factureras, evitar la evasión fiscal. En ese sentido, yo creo que sí están habiendo otras formas que no se tenían, pero pues también debemos entender que hay también personajes de administraciones pasadas todavía en muchas secretarías, en muchos puestos estratégicos. Entonces pues sí es muy complicado para el gobierno hacer este cambio. Entonces, mi balance en general, yo creo que podemos darle todavía nuestro apoyo al presidente, creo que vamos bien, pero como mencioné también, pues también como ciudadanía, pues tenemos que ejercer la democracia participativa, tenemos que de seguir con esto que se está ya generando, como de exigir cuentas, de exigir transparencia, que espero que no sea solamente ahorita con López Obrador, sino que sea también ya una práctica que se quede de aquí para adelante. Y pues yo lo veo en términos de que sí debemos seguir dando el apoyo a esta propuesta de cambio y de cuarta transformación. En general sería mi balance, que pues vamos bien y que falta mucho, pero pues hay que seguir apoyándolo. Pues muchas gracias, doctora Patricia Pozos, por estas reflexiones. Y en cuanto a lo que nos dice ejercer la democracia participativa como ciudadanos, pues si nos dejan, doctora, porque el INE está pues prácticamente contrario a estas herramientas de democracia que estamos generando apenas, pues entonces si nos deja el INE ejercer nuestras herramientas democráticas. Le agradecemos mucho esta entrevista, sus reflexiones, por supuesto, muy interesantes. Muy buen día, doctora. Gracias, doctora, que tenga muy buen día. Buenos días, muchas gracias.